nuestro compañero Salvador hablaba sobre el proyecto que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional Mm. para revisar un artículo, varios artículos relativos a la prohibición de reelección del presidente Abinader. Yo decía ayer, que fue cuando se dio a conocer la información y posterior a darse a conocer la información ha colgado en su cuenta el Tribunal Constitucional que ellos van a conocer del asunto y que van a agotar un periodo de tiempo para que la población pueda opinar sobre el tema, lo agendarán y posteriormente van a conocerlo para dejarlo en estado de fallo. Mucha gente pensó, por los comentarios que yo he recibido después de que se hiciera público esto, que eso no iba a merecer ni siquiera opinión del Tribunal Constitucional. Y yo decía que sí, porque ese tribunal no baraja pleito. Esa composición nueva del Tribunal Constitucional, ellos conocen los asuntos. Entonces, a partir de ahí, he pensado que va a ser una discusión interesante. Mucha gente cree que eso es un disparate, que la Constitución de la República no puede ser revisada por el Tribunal Constitucional. He escuchado ya opiniones de abogados, eh, incluso de algunos abogados que son expertos en el tema constitucional de muchos años eh, tratando la materia, y me han dicho que si el Tribunal Constitucional incurre en el error de meterse en eso, pudiera incluso declararse la nulidad del propio Tribunal Constitucional. Bueno, parte de las cosas que me han escrito, parte de las cosas que me han dicho frente a ese proyecto que se ha presentado, pero el proyecto que se ha presentado, que lo ha presentado Aquiles Jiménez Fernández, el proyecto procura devolver los derechos o un derecho fundamental que afectarían a dos ciudadanos de la República Dominicana. Uno, Danilo Medina, que no se menciona en la solicitud o en el recurso que se ha enviado, y el otro que sí se menciona, Luis Abinader. En principio, el proyecto procura eliminar los artículos de la Constitución de la República que fueron incluidos que impiden la presentación de Luis Abinader como candidato a la presidencia de la República a futuro. Pero obvio que si eso se lo quitan para favorecer a Luis Abinader, también se le quita y favorecería al expresidente Danilo Medina. Solo ellos dos, Luis Abinader y Danilo Medina, estarían o están impedidos al tenor de lo que establece la Constitución vigente hoy día. Hipólito Mejía, que fue presidente de la República, no está impedido al día de hoy. Tampoco lo está Leonel Fernández, que fue presidente de la República. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, usted pudiera decir, ciertamente eso es poco equitativo, eso pudiera vulnerar el derecho de Luis Abinader y de Danilo Medina a ser elegido, porque ellos pueden elegir, más no pueden ser elegidos a partir de lo que establece la Constitución de la República. Desde ese punto de vista, usted dice, bueno, el recurso pudiera tener sentido. Y hay una serie de razonamientos, incluso experiencias. Se cita un caso de España, de jurisprudencia, que pudieran ayudar al propósito que se busca con esta parte para modificar o para anular de la Constitución o para considerar inconstitucional esos aspectos de la Constitución, esos artículos que son citados en el recurso. Yo decía ayer que esto es para discutirlo ampliamente, el tema de que a la luz de algunos expertos, repito, sea una propuesta disparatada, también es como para considerarlo, pero abre un espacio importante para discutir el tema. Incluso si eso pudiera prosperar, eso cambia el juego, eso cambia la regla, porque no es lo mismo un PRM en campaña anticipada sin Luis Abinader en el ruedo, con Luis Abinader imposibilitado de aspirar por su propia voluntad además. Igual no es lo mismo un PLD corriendo con 4, con 5, con 3 aspirantes a la candidatura presidencial, con Danilo Medina avisorándose que puede ser candidato. Eso cambia totalmente el escenario. Pero Dani, escúchame, Wendy. Es que primero yo comienzo preguntándome, ¿y cuál es el interés de la persona que somete ese proyecto? Pero también hay que preguntarse, y cuando como país decidimos que iban a prohibir la reelección más allá de un segundo mandato, se recurrió al Constitucional para que revisara lo que no está establecido, porque hasta ahora no está establecido que el Constitucional revise la propia Constitución. ¿Por qué?
la propia Constitución establece cómo se modifica la Constitución de la República. Exacto. La propia Constitución establece cómo se modifica. Pero la pregunta que me martilla a mí, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de alguien que de buenas a primeras se atribuye el derecho de buscarle alguna vía para que alguien que ha dicho yo no quiero ser presidente más, Pero más o otro que está imposibilitado constitucionalmente, supuestamente lo habilite? Pero yo te diría, Hay un interés más subrepticio, que eso el está claro. interés que pueda tener una persona, yo me iría a si tiene fundamento o mérito la propuesta. Bueno, yo decía ayer que eso es gadejo. Para mí eso es gadejo. Perdóname, yo creo que la propuesta tiene fundamento. Bueno. Cuando hablo de fundamento, estoy hablando de lo siguiente. La Constitución de la República, como Carta Magna, está instituida para proteger los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Y se le están violando a Abinader? Claro que sí. O sea, tanto pero se lo violaron entonces a Danilo. O sea, hay una violación. Espérame. Hay un derecho fundamental, el de elegir y ser elegido, instituido en la Constitución. Perdóname, es un derecho fundamental. Pero dame un inciso ahí. Pero el país decidió, oye, porque digo que el país decidió que aquí solamente podía aspirar a una reelección. Cuando digo el país es que por delegación, los diputados y senadores en asamblea revisora decidieron eso. Eso es una cosa distinta a lo que está inscrito en los dos transitorios con respecto al derecho de Danilo y de Luis. En los dos transitorios está instituido que ellos no pueden ser electos. Ellos, de manera precisa. Solo faltó en el caso del transitorio de Danilo que se pusiera el nombre. Atención, a Danilo Medina le está impedido tal cosa, ser electo. Y en el caso de Luis, que lo decidiera él, no quita el hecho cierto de que se le está vulnerando a ellos dos un derecho fundamental. Y la Constitución establece la protección de los derechos fundamentales del ciudadano. Ahora bien, el hecho de que la Constitución instituya la protección de los derechos fundamentales no dice, porque es como bien señalas, dice cómo debe hacerse cualquier transformación, reforma o cambio en la propia Constitución. Habría que ver, pero el Tribunal Constitucional puede decidir lo siguiente. El Tribunal Constitucional puede decidir. Como dicen en asamblea revisora y cambiar la Constitución. No, espérame. Entonces, pero déjame decirte lo que puede. Ese es el punto del debate. Oye, ese tipo no está poniendo a nosotros a hablar de esto. Pero oye, lo que pudiera instituir el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede decir y resolutar mediante sentencia en el sentido siguiente: ciertamente se les vulneran los derechos a esos dos ciudadanos, por lo tanto pedimos a la Asamblea Revisora que considere una reforma para habilitar el derecho a esos dos ciudadanos. Eso puede evacuarlo. Y eliminamos esa prohibición. Compañeros. Reelección abierta. Adelante, magistrado. Ciertamente no me considero experta en materia constitucional. De hecho, de las especialidades y maestrías que tengo, esta no es una de ellas. Sin embargo, cuando se habla de una opción directa de inconstitucionalidad, lo primero que hay que revisar son los precedentes. Exacto. ¿Qué ha pasado previamente en este Tribunal Constitucional con respecto al mismo punto? Ciertamente tenemos un nuevo tribunal, tenemos una nueva composición. Podría decirse que este tribunal pudiera variar el criterio. Sin embargo, ya hay un criterio. No es la primera vez que se coloca una opción directa de inconstitucionalidad a un transitorio. Exacto. Ya se hizo con respecto al transitorio de la Constitución del 15. Se colocó los mismos argumentos y se estableció un recurso de inconstitucionalidad directa. ¿Qué decidió en ese momento el Tribunal Constitucional de la República Dominicana mediante la sentencia TC 01-2018-003? Ese es el expediente. ¿Qué se decidió en ese momento? Tengo aquí la sentencia de número TC 035218 del Tribunal Constitucional ante la opción directa de inconstitucionalidad incoada por Fredermino Ferreras Díaz el 13 de junio del 2015. El TC, tomando precedentes inclusive de la Suprema y otros precedentes, que dijo que ya no está facultada para
declarar inconstitucional a la Constitución. Que ciertamente el procedimiento del cómo se verifica la Constitución está establecido en ella misma y que parte del tribunal y parte del poder político representado en la Asamblea Revisora y que el Constitucional decida declarar inconstitucional la Constitución, eso podría subvertir todo el orden político y constitucional y democrático de la República Dominicana. Y por ende, en ese momento, yo no estoy diciendo que necesariamente ahora deba de pasar lo mismo, pero en ese momento esa fue la decisión y se declaró inadmisible. Perdóname. Significa que no haya sido analizado, que no haya sido conocido, no, se conoció. Lo que pasa es que, discúlpame para concluir la idea, Elías, lo que sucede es que la decisión, cuando se conoció ese recurso, en ese momento decidieron declararlo inadmisible. Analizaron de qué se trataba, verificaron y concluyeron allí que no podía el Tribunal Constitucional declarar inconstitucional a la norma que le da sentido. ¿De dónde nace el Constitucional? De la Constitución. ¿Qué tiene que hacer el Constitucional? Analizar todas las actuaciones administrativas, judiciales y de ejecución de las normas de todo el orden político en la República Dominicana y decir, ¿está conforme o no con la Constitución? Ahora, lo que ellos dijeron es, yo no puedo hacer lo mismo con la Constitución. Yo no puedo decir a la Constitución que es inconstitucional. Sería, Elías, escúchame, como que funcionaba que le diga, el presidente está prohibido emitir decretos. Exactamente. Pero además te voy a decir una cosa. Si hay jurisprudencia, tú me corriges ahí, si hay jurisprudencia sobre un caso, entonces no hay necesidad de conocer el otro. Si hay una jurisprudencia. El Tribunal Constitucional. Cada caso particular. Claro, pero aquí es el mismo, pero para el Tribunal Constitucional variar ese precedente, que lo puede hacer, no estoy diciendo que no, tendría que volver sobre esta decisión y analizar el por qué en este caso va a variar la decisión. No es que no puede, ¿eh? Y sobre todo que hay jueces nuevos, pueden tener otro criterio, pero tendrían que sentarse a destruir su propio precedente. Claro. Ese es un buen punto, pero digo, Wendy, que son casos distintos a los que tendrá que aplicarle quizás el mismo criterio, pero tiene que conocer el caso. No, tiene que conocerlo. O sea, para declararlo inadmisible, primero tiene que verlo, ¿verdad? Sí, que fue lo que hicieron la vez pasada. Claro. Tiene que perder 2 horas de trabajo y verlo. Eso es lo que va a hacer, hacerlo perder 2 horas. Tiene que conocerlo. O sea, cuando se incoa lo que sea ante un tribunal, cual que sea, el tribunal no puede agarrar y esconder eso y decir no lo voy a ver. Tiene que decidirlo. Lo que no hay duda en esto, y perdóname, Dani, es que hay un interés subrepticio detrás de estas. No, subrepticio no, está claro. No, el interés está claro. Ahora, ¿a quién se quiere beneficiar? Eso es un asunto que nada más hay 2 personas a las que se benefician. Uno se llama Danilo Medina Sánchez y el otro se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Quiere el proponente agradar? ¿Quiere el proponente? ¿Qué hay? ¿Qué detrás de eso? Yo sé, pero eso está demasiado claro. Ustedes se imaginan 3 candidaturas: Danilo Medina, Luis Abinader y Leonel Fernández corriendo para el 28. Yo me sentaría y compraría por el mismo precio que cuesta la taquilla de Shakira un asiento. Pero pregunto, ya hemos leído el precedente del Constitucional y la verdad es que yo no creo que vaya a cambiar mucho. No tendría mucho sentido. Yo tampoco. Pero el hecho de que eso se dé significa que Luis Abinader, que le dijo a este país, yo no voy, que se embarcó en una reforma constitucional para fortalecer todavía más que él no iba, ¿significa que él va a ser candidato? Yo no lo creo.